Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema La Trinidad. Un mensaje del Padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. Uno de los ataques más duros contra la Iglesia Católica está representado de algunos grupos que andan diciendo que no existe la Trinidad. Dicen ellos, a ver, ¿dónde la Biblia dice la palabra Trinidad? Aquí no se trata de encontrar la palabra Trinidad, sino la doctrina de un solo Dios en tres personas. Esta es la Trinidad. Ahora, esta doctrina está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Hay un solo Dios. Marcos 12, versículos 29 y 30. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Un solo Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se aclara que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay en Dios tres personas. Mateo 28, 19. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo poder, una sola autoridad, un solo ser en el nombre del, no dice en los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el poder, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo ser, tres personas. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo Jesús el Señor, Cristo Jesús, el Señor, la expresión el Señor se refiere a Dios. El amor de Dios, Dios quiere decir Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Un solo Dios, tres personas. ¿Jesús es Dios? Claro. El Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. El Verbo era Dios. Estos hermanos que andan con sus cuentos, andan diciendo que y el Verbo era un pequeño Dios, un diosito. No hay muchos dioses, un solo Dios. Y el Verbo era Dios. Esos hermanos tergiversan la Biblia, cambian la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 28. Señor mío y Dios mío, dice Santo Tomás. Reconoce a Jesús como Dios. Ellos, los apóstoles, lo adoraron. Lucas 24, 52. Después de la resurrección, los apóstoles reconocieron que Jesús era Dios y por eso lo adoraron. También encontramos en Hebreos 1:6, y los ángeles de Dios lo adorarán. Estos hermanos han cambiado muchas partes de la Biblia y también le cambiaron esta parte de Hebreos 1:6. En lugar de los ángeles lo adorarán, le ponen le rendirán homenaje, como también cuando aquí encontramos ellos lo adoraron, Lucas 24, 52, ellos le cambiaron, poniendo le rindieron homenaje. Allá vemos cómo son tramposos, cómo cambian la Biblia. Así que claramente vemos en la Biblia que Jesús es Dios. Hay muchísimas citas bíblicas. El Espíritu Santo también es Dios. Según estos hermanos, no, es la fuerza de Dios, es un poder de Dios. No es una fuerza, es una persona. En adelante el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Juan 14, 26. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo alienta, anima. Entonces es una persona, no puede ser una fuerza de Dios. Además, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones.
pero el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Romanos 8:26. El Espíritu Santo es intercesor y no puede ser una fuerza que intercede, no puede ser una mano que intercede, no puede ser un pie que intercede, es una persona. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como persona divina, no como fuerza de Dios. Como persona divina, claro, que da la fuerza, que anima, como persona que enseña, como persona que intercede. Así que esta doctrina de un solo Dios en tres personas está claramente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, naturalmente. Mientras estos hermanos consideran más importante el Antiguo Testamento y por eso no reconocen la doctrina de un solo Dios en tres personas. Y a esta doctrina se le llamó precisamente Trinidad. Aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero está la doctrina. A nosotros interesa la doctrina. Como por ejemplo no existe en la Biblia la palabra transustanciación, pero está la doctrina de que el cuerpo, de que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que el problema no es la palabra, sino la doctrina. Como no existe la palabra purgatorio en la Biblia, pero está la doctrina. No hay que confundir entonces entre palabra y doctrina. Lo que importa a nosotros es la doctrina. Y después en cada idioma, en cada lugar se usan conceptos, palabras para expresar esta doctrina. Di sí a la piratería. Con la idea de que la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos, se defienda de los constantes ataques de las sectas protestantes, este audiocassette, que es producción en exclusiva de Apóstoles de la Palabra, sugiere que si este material llega a tus manos, hagas una o las copias que quieras para la mejor difusión de estas grabaciones. Con ellas, tú y tus amigos ayudarán a más católicos a prepararse y defender su fe de los insistentes ataques protestantes. De esta manera, ayudarás a extender el mensaje de Cristo y la Iglesia que Él fundó.